Hola a todos. Este espacio es para la asignatura Organización y Descripción de Archivos, donde vamos a dar inicio a la unidad 1, hablando de identificación y clasificación documental. Bienvenidos. Para iniciar con la resolución de la unidad, es importante conocer los términos básicos, como qué es un documento. Un documento es el registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. Los documentos pueden ser de clases visuales, audiovisuales o escritas. Para que un documento pueda cumplir su función en clasificación e identificación, debe tener dichas pautas como quién lo ha recibido, con qué objeto llega a la entidad, a quién está destinado y cómo y cuándo ha sido recibido este documento, entre otras tantas pautas que debe tener para poder ser clasificado. Estos documentos van a venir a formar parte de un archivo. Un archivo es un conjunto de estos documentos que no importa cuál sea su fecha, forma o soporte material, se van a acumular y se van a conservar respetando dicho orden. Este archivo con el conjunto de los documentos me va a servir como testimonio e información a las personas o instituciones que lo producen y a los ciudadanos para su debida utilización. La organización es importante en tres aspectos: para la gestión administrativa, para los ciudadanos y para la investigación y la cultura. Para la administración, gestión y control me permite determinar precedentes, tomar decisiones, realizar investigaciones, verificar proyectos anteriores. Es importante la organización para los ciudadanos porque me permite documentar y conocer los derechos y deberes, relaciones de las personas con los documentos. Son instrumento fundamental de control público y fundamentan planes y programas. Y por último, son importantes para la investigación y la cultura porque me documentan los orígenes de la vida, comunidades y naciones, conservan expresiones creativas artísticas, sustentan identidad y permiten conocer las raíces y son fuentes primarias para la investigación. Los documentos pasan a ser parte de una agrupación documental. Estas son un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, los cuales son emanados en un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones y de sus funciones específicas. En esta agrupación documental se respeta el principio archivístico de orden original, dándome como resultado las series documentales. Un buen ejemplo de una agrupación documental son los organigramas. Con esta información proporcionada se puede delimitar la agrupación documental correspondiente a cada división. Es importante tener en cuenta que las funciones y las actividades de una entidad no son permanentes ni estables, están en continua transformación. Ahora, vamos a ver cómo se conforman las agrupaciones documentales, que al momento de clasificar los documentos se deben de tener en cuenta que tienen distintos tipos de niveles de agrupación documental. Estas son la base de cualquier clasificación documental. Entonces, primero, en el primer nivel, que lo contiene todo, tenemos el fondo documental. Luego tenemos el subfondo. Luego tenemos la serie documental, tenemos la subserie documental y por último la unidad documental simple o compleja. Un ejemplo breve de estas sería como un supermercado. Este vendría siendo como tal mi fondo documental. Luego tendría la serie de los granos y por último tendría la subserie de las lentejas.
Es un ejemplo cotidiano para que tengamos idea de cómo se va desarrollando la clasificación y la organización documental. Bien, continuemos. También tenemos una unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. Esto se entiende por tipología documental. Esta puede ser simple cuando está constituida por un solo documento o compleja cuando la constituyen varios formatos. De esta manera se forma un expediente. Se origina en una actividad administrativa con diagramación, formato y contenidos distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla y asignarle una categoría diplomática. También hace parte de esta organización documental un expediente de archivo. Este es un conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa. Estos se vinculan y se relacionan entre sí, ya que se conservan manteniendo la integridad y orden de que fueron tramitados, desde un inicio hasta su resolución definitiva. Su forma nunca cambia, no transmuta, es la misma. Estos expedientes de archivo están conformados en la totalidad por documentos de archivo acumulados en desarrollo de un mismo trámite independientemente del tipo de información y formato. Estos se deben agrupar formando series y subseries documentales. Los expedientes de archivo pueden presentar diferentes formas, tipos o clases. Entre este tenemos el expediente híbrido. Este expediente está conformado por documentos de archivos análogos y electrónicos que corresponden a un mismo asunto, conservados en sus soportes nativos, manteniendo su vínculo archivístico. Un ejemplo de este expediente híbrido serían las revistas. Las revistas las encontramos físicas, pero los mismos entes se encargan de poderlas digitalizar y también encontrarlas por medio de las páginas web o las plataformas digitales y los otros soportes tecnológicos que puede ofrecer, por ejemplo, a la biblioteca. Bueno, ya teniendo algunos conceptos básicos, bueno, no los conceptos básicos de la organización documental, vamos a pasar a hablar de cómo se identifican y cómo se clasifican los archivos, como tal en qué consiste. Entonces iniciamos con la clasificación. La clasificación me implica identificar la procedencia de los documentos teniendo en cuenta la estructura orgánica y las funciones desarrolladas por una institución a lo largo de su gestión. La clasificación es el primer paso del conjunto de procesos destinados a la organización de archivos tendientes a controlar, recuperar y conservar la información contenida en los documentos para su utilización administrativa, jurídica y científica. Entonces, la organización de archivos inicia con la clasificación, luego paso a la ordenación y por último a la descripción. Para la clasificación, esta se basa en los principios de procedencia y de originalidad. Las ventajas que tenemos en la clasificación de archivos es que estas me permiten la identificación y el agrupamiento sistemático de documentos semejantes con características comunes como la base, la estructura orgánico-funcional de las instituciones y los trámites administrativos que adelantan las dependencias en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esto es un ejemplo de las agrupaciones documentales frente a su estructura orgánica. Entonces, el fondo documental vendría siendo la entidad. Luego tenemos las secciones documentales, que son las dependencias de mayor jerarquía. Y luego las subsecciones documentales, que son los grupos de trabajo. Entonces, el ejemplo de fondo documental sería un municipio, ¿sí? Por ejemplo, el municipio de Santa Fe de Antioquia, que lo encontré en documento. La sección documental de este sería la Secretaría General y de Gobierno, de Planación,
obras públicas, la tesorería de rentas municipales y la subsección, por ejemplo, en tesorería serían los pagos que ellos hacen a los proveedores. Ahí vamos entendiendo cómo se va desglosando este tipo de estructura y de organización documental. Bueno, entonces hasta el momento nos ha faltado determinar ¿qué es el principio de procedencia? Muy importante para la clasificación y organización y agrupación documental. Es un principio que establece que los documentos producidos por una organización no deben mezclarse con los de otros. Si estamos trabajando en la Universidad del Quindío, no podemos recibir documentos de la Universidad Nacional porque nos va a confrontar en un trabajo que no compete ni se direcciona ni se organiza hacia ninguna entidad. Ahora, vamos a hablar del orden, del principio de orden original. Este es un principio fundamental en la teoría archivística. Aquí se establece que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produció. Es prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades documentales. Este orden original me permite organizar los documentos y los voy a tener por fechas, por orden alfabético. La foliación debe mantener su curso. De esta manera me permite, como nosotros queremos tener un orden en el documento y una disposición al momento que lo necesitemos y que exista como tal en ese archivo, por eso se aplica el orden, el principio del orden original. Ahora bien, para que todas estas definiciones y tratamientos puedan regirse y tener un objetivo claro, es importante como tal conocer la normatividad que rige estos documentos, estas disposiciones para cada empresa y que las obliga y que también les permite vincularse y acoplarse a, a un documento que les va a generar tranquilidad en sus empresas y sus entidades. En Colombia tenemos el Acuerdo 5 del 2013. Por este acuerdo se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones. Este acuerdo me establece criterios básicos para la clasificación documental, ordenación documental y descripción documental. Y para lo que hemos venido hablando, el fondo, la sección y subsección, la serie, subserie o asunto, el expediente y por último, la unidad documental simple. Este acuerdo se dispone para la ejecución del Archivo General de la Nación, la Procuraduría y Contraloría. Me permiten control, vigilancia y sanciones. Para la identificación y clasificación de documentos, de archivos, necesitamos insumos, que son los cuadros de clasificación documental, tablas de retención documental, tablas de control de acceso, inventarios documentales. Dichos insumos, como tal, son instrumentos archivísticos. Estas son herramientas con propósitos específicos que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística en el país. Finalizamos explicando el paso a paso para el adecuado proceso de la elaboración de un cuadro de clasificación documental. El cuadro de clasificación documental me permite visualizar las series y subseries definidas según la estructura orgánica de la entidad. El primer paso es conocer el organigrama actual de la entidad, en este caso
vamos a tener un ejemplo, se empleará la estructura municipal. Segundo, hay que codificar las dependencias, las cuales se hacen con números, respetando también el nivel. 100, 101, por ejemplo, 102, 103, 110, dependiendo del nivel que ocupa la subserie en la subserie, o en la sección, en la serie o la subserie. Tercero, hay que codificar las dependencias. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Luego, hay que listar alfabéticamente las series identificadas y asignar un número de forma secuencial, iniciando en 01 hasta enumerarlas en su totalidad. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se debe elaborar el cuadro de clasificación documental, que es el instrumento archivístico en el cual se expresa el listado de todas las series y subseries documentales con su correspondiente codificación. Por ejemplo, vamos a tener que las actas van a ser el código 01, acciones constitucionales 02, anteproyectos de presupuesto la 03, bancos de proyecto la 04, circulares 05, conceptos 06 e informes 07. Con lo ya mencionado en el ejemplo anterior, tendría una subsección que sería la 101, que es la Oficina Asesoría Jurídica. Viene siendo una serie de las 101.02 acciones constitucionales. Y de aquí tengo unas subseries que sería la 101.02.01 acciones de cumplimiento, la 101.02.02 acciones de grupo. Algunas recomendaciones generales para la elaboración del cuadro de clasificación documentales es que se debe seguir la estructura orgánico-funcional actual y el principio de orden original. No pueden fijarse plazos de retención por tipos documentales independientemente que se traten de documentos físicos, electrónicos, almacenados de formas separadas de la serie o subserie a la que pertenece. Y por última recomendación, para la codificación nunca se reservará números. Estos deben ser como tal secuenciales y deben usarse inmediatamente. Ahora, para concluir con esta unidad, podemos decir que la organización de los archivos, bueno, es un término que usa el archivo general como tal, es el conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación documental en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales. Mantener en una empresa una gestión documental permite ahorrar tiempo, costos, constantes capacitaciones para el personal, poder mantener un cliente que se siente seguro porque su información está a disposición, está organizada, mantiene elocuencia con lo que va produciendo. Son muchos los beneficios que ofrece la organización y la gestión documental en cada empresa. Si combinamos y si mantenemos una fórmula que sería clasificación más ordenación más descripción, eso nos da el equivalente a la organización de archivos. Con esto hemos retomado nuevamente y refrescado, repasado los términos con los que nos hemos venido relacionando últimamente en las asignaturas hasta el momento. Seguiremos en constante contacto con los archivos, con la información y en la manera en la cual le damos un tratamiento. Concluyo la unidad nuevamente refrescando todos estos términos, todas las funciones que cumplen como tal, la bibliografía que utilicé para la realización de este trabajo, toda la encontré en el Archivo General de la Nación y en varios cursos que ellos como tal otorgan
ahí he podido también sacar material. Muchas gracias docente.